¿Qué hubiera pasado si la corona española no hubiera conquistado México? Máxime, si usted pretende o piensa visitar México y conocer un poco de su historia, el conjunto de todas esas pequeñas subculturas y que hoy por hoy se ha unificado para crear esta identidad. Tanto del Golfo de México como del Pacífico como del norte de México, hoy se considera como una sola cultura o lo que nos ha dado la misma identidad de lo que hoy día conocemos de nosotros mismos. Sería bueno entender que cada una de las regiones tenía una cultura muy propia. Flow on the beat. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. El día de hoy, en este nuevo video donde voy a reaccionar, es del canal Gus Stories. Es como de Gustavo, Gus Stories o Gus Stories. Este canal hace referencia o habla o nos expone el tema de qué hubiera pasado si México no hubiera sido conquistado por la corona española. Y es que es un tema bien interesante porque nos hemos imaginado qué pasaría, es como alterar el destino de un país o incluso de millones de personas que viven dentro de ese país. Pero en fin, ¿qué hubiera pasado si la corona española no hubiera conquistado México? O lo que antes se consideraba como la Nueva España. Pero marca temas bien interesantes. Y creo que para conocer la cultura mexicana también es importante conocer estos detalles que son parte de la historia y que no podemos omitirla. Máxime, si usted pretende o piensa visitar México y conocer un poco de su historia. Pero si usted es mexicano, creo que también conocer un tanto de la historia, de aquello que aprendimos en primaria y secundaria, creo que hoy lo podemos volver a recordar, pero más que nada, tener esta nueva alternativa o esta posibilidad. ¿Qué hubiera pasado? Pero bien, vamos a darle inicio a este vídeo, a este reaccionando. Si México no hubiera sido conquistado, en un universo paralelo se teoriza cómo sería México si nadie lo hubiera conquistado y se hubiese dejado desarrollar por sí mismo con sus costumbres y creencias, eso sí, adaptándose al paso del tiempo y a las leyes mundiales que hoy en día nos rigen. De inicio sabríamos que Mesoamérica y México antiguo estarían en una división territorial y nuestro actual territorio no se llamaría México, sino más bien recordamos la antigua profecía de los mexicas que se fundaría una ciudad llamada Tenochtitlán, en aquel lugar donde posaría un águila devorando una serpiente. Entonces supongamos que el país entero se llama así. Sería posible que Tenochtitlán se hubiese desarrollado como una superpotencia, gracias a la gran abundancia de sus recursos que posee el país. La tecnología hubiera logrado avanzar más, ya que desde tiempos antiguos el conocimiento y la ciencia era el gran fuerte del país. Tendríamos diferentes religiones y costumbres a las que hoy en día se practican. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa porque posiblemente si usted ya ha visto este video, podrá entender algunos puntos, pero que no se nos debe de olvidar que parte de lo que es el sur de Estados Unidos formaba parte de México. Pero por otro lado, Chiapas no estaba contemplado como parte de México. Entonces, también hay que tomar en cuenta que hay esta otra posibilidad, que no lo quiero llamar como alteración, pero también que aquí, como dice, bueno, la ciudad de los mexicas, por ejemplo, era Tenochtitlan, pero se llamaría como tal. Vamos, la otra, también cabe mencionar que las divisiones políticas se fueron dando con el paso del tiempo. Entonces, no sabemos en qué momento llegó a estar separado, por ejemplo, del centro de América, de lo que representa hoy día México y de lo que también representa el norte de México. Temas interesantes. Y quizás tal vez podría ser que sería un lugar mejor al no destruir su hermosa flora y fauna que se tuvo. O posiblemente como seres humanos hubiéramos nuevamente destruido una nueva civilización y perder la oportunidad de desarrollarnos mejor. Sabríamos que los tenochtitlanes sobrevivieron a la gran epidemia de viruela en el año 1500.
Después de eso, durante mucho tiempo, las costumbres dentro de cada cultura hubieran seguido su camino, hasta que al igual que los egipcios y chinos, con el paso de los siglos se disipara hasta ser una cultura más civilizada. Sabemos que entre las diversas culturas que hay en Tenochtitlán, una de las cosas que predominaban eran el avanzado conocimiento, tanto como los mayas con sus avances en la arquitectura, astronomía y matemáticas, los olmecas con sus prácticas científicas y culturas religiosas, los mixtecos, zapotecos y mexicas con sus avances en la ingeniería, escritura y medicina. La mayor parte del país teniendo grandes avances en la ciencia y cultura, donde las posibilidades de ser una superpotencia están a su favor. Eso sin contar que seguiremos entre los 10 países con más y mejores recursos naturales del mundo. Aquí otra pausa porque es importante mencionar que México, pese a que hoy se identifica como una sola cultura, pero cada región, por ejemplo, del Golfo de México, del Pacífico, del norte de México, las culturas, de acuerdo, por ejemplo, al grupo indígena, que también hay otro tema ahí relacionado con tratar de entender por qué se les llama indígenas, pero bien, a los habitantes de cada una de las zonas tenían sus propias culturas. Es como si hubiera subculturas en un momento dado a lo que hoy conocemos como la cultura general. Es decir, el conjunto de todas esas pequeñas subculturas, tanto del Golfo de México como del Pacífico, como del norte de México, hoy se considera como una sola cultura y es lo que nos identifica o lo que nos ha dado la misma identidad de lo que hoy día conocemos de nosotros mismos. Pero si usted también de nueva cuenta es extranjero y pretende visitar México, sería bueno entender que cada una de las regiones tenía una cultura muy propia y que hoy por hoy se ha unificado para crear esta identidad. Tal vez sí, si hubiese tenido disputas internas por los territorios, más guerras de invasión por países extranjeros, donde los tenochtitlanes hubiesen tenido la idea de herramientas y armamento extranjero para forjar sus propias tecnologías, ya que cada civilización, tanto como local y foránea, querría el poder absoluto de los recursos del país, pero como pasó en la Revolución Mexicana, hubiesen llegado a su fin, ya sea con tratados de paz o acuerdos territoriales y comerciales, pero se hablaría de un tipo de independencia más avanzada, ya que con el paso de los siglos con esa influencia extranjera hubiesen llegado al punto de explotar sus conocimientos hacia nuevas tecnologías de defensa. Aquí predominaría más su idioma, vestimenta, costumbres y religión local. En todo el territorio habría una gran variedad de enorme regionalismo que abunda entre las culturas, como otros países como los hoy en día China e India. En todo el sur del país, tanto como en Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, su idioma principal sería el maya, entre sus 20 variantes que posee el idioma, adorando a dioses como Kukulcán, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, Amun, el dios del maíz, Ixamán, el dios del agua, e Ixchel, el dios de la luna, quienes serían las grandes deidades más famosas de este lugar. Aquí también cabe mencionar que, hoy por hoy, por ejemplo, tenemos la concepción de una sola religión, o que predominó una sola religión a partir de la conquista española y de ahí al resto del centro y del sur de América. Pero cabe destacar, por ejemplo, que hablando de México exclusivamente, habría diferentes formas de religión o de creencias. ¿Por qué? Porque cada subcultura tenía su propia forma, ¿cómo llamarlo?, de adoración o de creencias, de conjunto de creencias, de tal manera que hoy por hoy, cuando hablamos acerca de Día de Muertos, que es un tema que vamos a hablar ya no tardando y que hay muchas aportaciones al respecto, el tema es que cada grupo cultural o subcultural tenía una forma diferente de ver la muerte. Tanto es así que hoy, por ejemplo, tanto en Oaxaca como en Michoacán, como en el Golfo de México, me refiero a Veracruz, Tabasco e incluso en la zona que se considera preponderantemente maya, que es la península de Yucatán, tienen diferentes creencias o tenemos diferentes creencias con respecto al tema del Día de Muertos. También en el centro de México una concepción diferente. Entonces creo que sí cabe destacar que independientemente de que hoy por hoy tengamos, digamos, o sea, en mayor porcentaje, más bien dicho, la religión católica y en menores porcentajes otro tipo de religiones evangélicas o protestantes, de alguna manera hay que entender que también habría una diversidad de creencias o religiones de acuerdo a la zona de la subcultura. Interesante, amigos. Su desarrollo hubiese tenido un gran impacto en todo el país,
ya que este territorio posee grandes recursos naturales que los habitantes, al ser creyentes de la madre tierra, podrían empeño en proteger y no sobreexplotarlos, lo cual a través de sus recursos renovables ayudaría a la economía del lugar. Los olmecas estarían ubicados en las costas del Golfo de México, que posiblemente tendría otro nombre más seguro, un tributo a alguna deidad. Los estados de Veracruz y Tabasco, siendo una gran zona pesquera, más sus artesanías, arquitecturas y deportes, podría ser la principal sede de los juegos de pelota mesoamericanos, ahí sin perder sus hábitos religiosos, por los cuales destacan adorando a deidades como Tlaloc, el dios de las lluvias, y Quetzalcóatl. Las culturas teotihuacanas, zapotecas y mixtecas se ubicarían en la capital, dominando gran parte de los estados del centro del país, donde las leyes se regirían a otro ritmo. Y los grandes avances en medicina e ingeniería nos permitirían ser la sede de centros de atención a la explotación de minerales preciosos que aportarían gran estabilidad económica al país, predominando su principal idioma, el náhuatl. Todo sin olvidar su gran parte de hábito cultural, adorando deidades como Tlaloc, el dios de la lluvia, y Cuauhtli, dios de la tierra. El pueblo de Tenochtitlán tendría los recursos y conocimientos para ser la primera potencia mundial. Los avances en ciencia, medicina, tecnología y cultura con el paso de los siglos se hubiese ido sofisticando, donde sería uno de los países principales en producción de minerales costosos y recursos naturales, muy diferente a los demás países con hermosos paisajes, gracias al cuidado de su flora y fauna que podría verse como una hermosa utopía. Por ello, la economía podría estar en su punto más alto. La vida en México, como hoy en día se conoce, se vería de otra forma. En una forma más cultural, con hábitos más actuales. Cada cultura tendría sus grandes celebraciones, y con sus avances en la arquitectura, los monumentos a las deidades serían un enorme atractivo visual para el mundo entero. No cabe duda que la belleza del país predomina en el gran arte visual. Aquí también otro punto, por ejemplo, hoy por hoy en México existen pueblos mágicos que, si bien no recuerdo si lo comenté en el primer vídeo, pero los pueblos mágicos se han identificado por el hecho de tener parte de esa historia plasmada en sus calles o en su arquitectura, perdón, sobre colonialismo. Entonces sí es importante entender que a falta de esta arquitectura colonial, de lo que hoy se relaciona con el tema de los pueblos mágicos, entonces tendríamos más que nada estructuras o arquitectura prehispánica. Está interesante, ¿no? Porque entonces rompe nuestro esquema de lo que hoy concebimos como lo que es México. Por eso es que este video, por ejemplo, se llama ¿qué hubiera pasado en caso de que México no hubiera sido conquistado por la corona española? Bueno, yo no menté esa parte, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo se vería realmente cómo se vería México? ¿Se llamaría como tal? ¿O cómo se llamaría? Tenochtitlan, o cómo se llamaría de nueva cuenta, ¿no? Pero son cuestionantes que están a la libertad de cada uno de las personas que ven este video y que de alguna manera nos hace pensar qué hubiera pasado o cómo hubiera pasado. Que sería una exclusiva de la cultura Tenochtitlan. Obviamente se han omitido algunos temas como epidemias, desastres naturales e invasiones extranjeras, pero sí es una representación de cómo pudo haber evolucionado el país. Aún así hay muchas teorías de cómo pudo haber sido México si no hubiera sido conquistado, lo cual nunca se sabrá, ya que nuestro destino fue marcado hace muchos siglos, y solo nos quedan los hermosos recuerdos de lo que una vez fue nuestro mundo. Bien, pues agradecemos a este canal por esta aportación muy interesante, porque nos hace pensar algo que posiblemente no lo hubiéramos analizado por el resto de nuestra vida. Pero también otro punto muy importante, México se divide, por ejemplo, en el norte, en el centro y en el sureste de México, vamos. La parte del sureste de México guarda todavía esa parte tradicional, esa parte autóctona, esa parte, por ejemplo, nata de lo que es realmente México. Especialmente si hablamos de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, pero más que nada, por ejemplo, Oaxaca y Chiapas, en donde todavía se resalta mucho el indigenismo, sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, si analizamos lo que es México en estos estados o entidades federativas, tal vez nos podemos dar una idea acerca de lo que pudiera ser México o lo que hubiera sido México si no hubiera sido conquistado por la corona española o por los españoles, que al final de cuentas es lo mismo. Pues amigos, no sé qué piensen ustedes al respecto sobre este tema, pero me será un placer que ustedes me dejen sus comentarios al respecto. Y también, si les ha gustado esta información, regálenme un like, que no les cuesta absolutamente nada. Suscríbanse a este canal para que pueda yo seguir creciendo.
Y amigos, nos veremos en una próxima para ver otro reaccionando a otro vídeo sobre cultura mexicana. Y hay mucha información que tenemos para entender qué es México. Hasta la vista. DH Flow on the beat.